Hemos luchado con este vehículo anfibio estancado hasta que el almirante llamó una llamada. ¿Puedo ayudarte, viejo? La voz era aguda, impregnada de la clase de impaciencia arrogante que emanaba de un hombre que se creía la persona más inteligente en 100 millas a la redonda. Brice, el ingeniero civil jefe, caminaba a grandes zancadas por la arena mojada. Sus costosas botas dejaban nítidas huellas temporales. Se detuvo ante el anciano, plantando las manos en las caderas. Estamos un poco ocupados con el hardware de $1.000 millones. Esto no es una reunión de veteranos de guerra. Walt York no dijo nada. A sus 84 años, había aprendido el valor del silencio. Mantenía las manos metidas en los bolsillos de sus desgastados vaqueros, con la mirada fija no en el ingeniero engreído, sino en el monumento a la futilidad medio tragado por las olas de Florida. El Sea Titán, el vehículo de asalto anfibio más nuevo de la Armada, estaba varado. Allí estaba como una ballena de metal, gimiendo bajo el rítmico golpe de la marea entrante, con sus sistemas de última generación inoperantes. La descolorida gorra azul marino de Walt, desgastada por décadas de sol y rocío salado, estaba calada, ensombreciendo unos ojos que habían visto máquinas mucho más antiguas y testarudas que esta. Detrás de Brice, un equipo de una docena de ingenieros y marineros se arremolinaba sobre el vehículo. Su energía frenética contrastaba marcadamente con la quietud de Walt. Parloteaban con auriculares, con las computadoras portátiles abiertas sobre soportes portátiles, sus pantallas llenas de líneas de código de diagnóstico que conducían a la misma conclusión: nada. Seguridad. Brice ladró, volcando su frustración en la única persona que no estaba fallando activamente en la solución del problema. Saquen a este hombre de la playa, está en una zona de pruebas militar restringida, es un riesgo para la seguridad. Dos jóvenes oficiales de patrulla costera, apenas salidos de la adolescencia, se acercaron a Walt con reticencia practicada. Vieron a un anciano de aspecto frágil, no una amenaza. Señor, lo siento, pero esta es una zona restringida. Tendremos que pedirle que nos acompañe. Aparecen la licencia y el registro, dijo Brice con desdén, disfrutando del espectáculo. Veamos quién eres. La confrontación se intensificó a medida que el pequeño grupo de bañistas, mantenido a distancia por una cinta amarilla, comenzó a murmurar. Podían oler la injusticia en el aire salado. Brice continuó su diatriba, su voz elevándose por encima del sonido de las olas y los gritos de pánico de su equipo. Mira, no sé qué crees que estás haciendo aquí, pero lo que sea que hayas hecho en tu día, se acabó. Esto es otra liga. Esta máquina tiene más potencia de procesamiento que todo el programa Apolo. Las tolerancias se miden en micras. No entenderías nada de su transmisión hidrostática multifásica. Usó la jerga técnica como un arma, diseñada para menospreciar y excluir. Walt permaneció impasible. Había oído ruidos más fuertes de hombres más pequeños. La marea subía lentamente, lamiendo las enormes huellas del Sea Titán. Cada minuto que el vehículo permanecía allí, el riesgo de que se inundara y se arruinara aumentaba exponencialmente. La presión era inmensa, y Brice se desmoronaba bajo ella, su apariencia profesional se disolvía en un orgullo crudo y feo. Señaló a Walt con un dedo tembloroso. Probablemente sea un espía de los chinos. Míralo, simplemente observando, tomando notas. La acusación era tan absurda que flotaba en el aire, ridícula y venenosa. El oficial superior de la patrulla costera suspiró. Señor, solo necesitamos ver alguna identificación. Lentamente, deliberadamente, Walt metió la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Sacó una cartera de cuero desgastada, de esas que se amoldan a la vida de un hombre durante más de medio siglo. Estaba agrietada y blanda por los bordes. No entregó su licencia de conducir. En cambio, sus dedos nudosos, manchados con el recuerdo de la grasa y el aceite, recuperaron un pequeño objeto. Era un engranaje de latón, no más grande que una moneda de 25 centavos, con los dientes desgastados y lisos,
su superficie deslustrada por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de la mano. Brice soltó una breve y burlona risa. ¿Qué es eso? ¿Un recuerdo de tu pequeño remolcador? ¿Un premio de una caja de Cracker Jack? Sácalo de aquí. Por un fugaz segundo, mientras Walt miraba el engranaje, el brillante sol de Florida se desvaneció, reemplazado por la tenue y pulsante luz roja de una estación de batalla. El aire, denso con el olor a diésel y miedo, se llenó del golpeteo del fuego enemigo contra un casco de acero. Tenía 20 años otra vez, hacinado en el compartimento del motor de un barco Higgins frente a la costa de Corea. El motor estaba muerto, la rampa atascada y los marines apiñados tras el mamparo eran blancos fáciles. Un joven Walt, con la cara manchada de grasa, sostenía ese mismo engranaje de latón. No era una pieza estándar. Lo había mecanizado él mismo a partir del distribuidor de un jeep destrozado, una desesperada e ingeniosa pieza de ingeniería de campo de batalla. Lo encajó en un mecanismo improvisado, moviendo las manos con una seguridad que contradecía el caos que lo rodeaba. Le dio una última vuelta y, con una tos y un chisporroteo, el motor volvió a la vida con un rugido. El mecanismo no era un recuerdo. Era una promesa que se había hecho a sí mismo. Nunca más la falla de una máquina le costaría la vida a un hombre si pudiera evitarlo. De vuelta al presente, el oficial de patrulla costera miró del mecanismo al rostro sereno de Walt, con un destello de duda en los ojos. Una nueva voz lo salvó de tener que actuar. «Retírese, marinero». La voz pertenecía al capitán Hayes, el oficial a cargo del ejercicio en la playa. Había estado observando todo el bochornoso espectáculo a través de unos potentes binoculares desde una tienda de mando instalada en las dunas. Había visto el arrebato infantil de Brice, pero más importante aún, había visto la desconcertante calma del anciano. Vio cómo el veterano no miraba el vehículo, sino a través de él, como si leyera su esencia. Algo no iba bien, y no era la máquina averiada. El capitán Hayes bajó los binoculares, cogió su teléfono satelital y marcó un número que iba directo a la cima. Contestaron al segundo timbre, la oficina del almirante Thompson. «Soy el capitán Hayes, del campo de pruebas de Juno Beach. Me comuniqué con el almirante. Ahora». Hubo una pausa. Entonces, la voz profunda e impaciente del almirante de 4 estrellas a cargo de la Fuerza Anfibia del Atlántico se escuchó. «Hayes, ¿cuál es el problema? Mi ayudante dijo que era urgente. No me diga que su maravilla del siglo XXI está siendo derrotada por arena mojada. Señor, es justo eso. Es eso. El Sea Titán está completamente averiado. El equipo de ingeniería civil está perplejo. Los diagnósticos están en un bucle recursivo y la marea está subiendo. Pero, almirante, no llamo por eso. Entonces, ¿por qué estás, capitán? Hay un civil en la playa, un anciano. Brice, el líder de Omnitech, lo está retando, acusándolo de espionaje, tratando de que lo arresten. Hayes hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Señor, hay algo en él. Solo está observando. No se ha movido ni un centímetro. Solo está ahí parado, mirando la máquina. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué aspecto tiene, capitán? Viejo señor. Tal vez a principios de los 80. Delgado. Lleva una vieja gorra azul. Una gorra de la marina. Otra pausa. Está cargada con una extraña energía. Hayes. Pregúntale su nombre. Hazlo discretamente. Dame su nombre. El capitán Hayes le hizo un gesto a su ayudante, un joven teniente. Baja allí. Consigue el nombre de ese hombre. No montes una escena. El teniente trotó duna abajo, habló en voz baja con el oficial de patrulla costera y trotó de regreso, con el rostro pálido. Señor, dijo un poco sin aliento. El anciano. Su nombre es Wal York. Hayes retransmite el nombre al teléfono. Almirante. Su nombre es Wal York. La reacción fue inmediata y explosiva.
Toda la impaciencia en la voz del almirante se desvaneció, reemplazada por un sonido que Hayes nunca había oído antes. «Oh, Dios mío», el almirante susurró. El sonido era débil pero claro a través del enlace satelital. «¿Cuántos días me dice que Walt York está en esa playa ahora mismo?» La escena cambió de la playa blanqueada por el sol a una majestuosa oficina en Norfolk, Virginia. Banderas estaban en las esquinas y maquetas intrincadas de buques de guerra se alineaban en las estanterías. El almirante Thompson, un hombre cuya presencia usualmente llenaba la habitación, ahora parecía pequeño, agarrando el teléfono a su oído como si fuera una reliquia sagrada. «Hayes, escúchame, y escucha con atención». La voz del almirante ahora era una espada de mando puro. Sus nuevas órdenes son las siguientes. Debe asegurarse de que nadie, y quiero decir nadie, moleste al señor York. Coloca un equipo de seguridad a su alrededor, no para detenerlo, sino para protegerlo. Ofrécele una silla, una bebida fría, lo que quiera. Pero no dejes, bajo ninguna circunstancia, que ese ingeniero arrogante se le acerque de nuevo. ¿Entiendo? Sí, almirante. Totalmente claro. El almirante colgó y golpeó el intercomunicador de su escritorio. Comandante, consígueme un Seahawk en el helipuerto ahora. Descárgalo. Máxima prioridad. Quiero un plan de vuelo autorizado para Juneau Beach, Florida, para ayer. Y conectame con la oficina del secretario de la Marina por comunicaciones seguras. Diles que encontré al fantasma en la máquina. Su ayudante, un joven comandante, lo miró fijamente, completamente desconcertado. «Señor, ¿el fantasma?» El almirante ya estaba tomando su tapadera de su puesto. «Antes de que usted naciera, comandante, había un hombre en Navia, un ingeniero civil. Diseñó los trenes de potencia y las transmisiones de casi todos los vehículos anfibios que construimos desde la Guerra de Corea hasta la tormenta del desierto. El hombre era una leyenda, un mito. Podía diagnosticar una fractura por tensión con el sonido de un engranaje. Podía mecanizar un rodamiento con una lima de mano y una lata de aceite. Se jubiló hace 30 años, y el conocimiento institucional que dejó con él fue inconmensurable. Ese hombre se llama Walt York, y mi galardonado equipo de ingeniería está intentando arrestarlo». De vuelta en la playa, Brice vio al ayudante del capitán Hayes hablando con la patrulla costera, quienes se apartaron de Walt con una renovada deferencia. Esto solo enardeció el ego de Brice. Confundió el cambio de táctica con una victoria. Regresó a Walt, con el rostro engreído y triunfante. «Muy bien, abuelo. Es hora de irnos», dijo, con la voz llena de condescendencia. «Haremos que te escolten fuera de la playa. Quizás una habitación tranquila y agradable para esperar mientras averiguamos si eres un espía o simplemente un senil». Hizo un gesto para que la patrulla costera entrara, pero se quedaron quietos. Con la mirada fija en las dunas, Walt finalmente rompió su silencio. Su voz era grave y seca por el aire marino, pero atravesó la arrogancia de Brice. Hablaba casi para sí mismo, con la mirada fija en la máquina averiada. «Es el amortiguador armónico», murmuró. «Está desincronizado con el acoplamiento hidráulico del convertidor de par». Brice lo oyó y soltó una carcajada. «Amortiguador armónico. Convertidor de par. Este es un sistema hidrostático totalmente eléctrico. No hay convertidor de par como en tus viejos cacharros. Dios mío, te lo estás inventando. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Eres una reliquia». Fue la última extralimitación fatal. Fue el momento en que su orgullo eclipsó por completo su razón. Y fue en ese preciso instante que empezó el sonido. Un golpe sordo y rítmico sobre el océano. Creció rápidamente, de un pulso débil a un oleaje profundo que vibraba en el pecho. Todos en la playa, los ingenieros, los marineros, los espectadores. Brice levantó la vista. Un elegante helicóptero MH-60 Seahawk negro se dirigía silbando hacia ellos, volando peligrosamente bajo y a gran velocidad. No era un transporte estándar.
Tenía las características de un avión de mando VIP. No se molestó en aterrizar en la zona designada, lejos de la playa. En cambio, se detuvo en el aire a pocos metros de la multitud, con la estela de sus rotores levantando una furiosa tormenta de arena y rocío marino que hizo volar papeles y obligó a todos a protegerse los ojos. La puerta lateral se abrió. Apareció una figura, recortada contra el cielo brillante. No esperó a las escaleras. Saltó del patín a la arena, aterrizando con el golpe seco de un hombre al mando. Iba impecable con su vestimenta. Blanco, las 4 estrellas en su cuello brillando al sol. Era el almirante Thompson. Ignoró por completo al Sea Titán de $1.000 millones. Ignoró al capitán Hayes, que corría a recibirlo. Ignoró al atónito equipo de ingenieros. Sus ojos recorrieron la escena por un momento y luego se fijaron en el anciano de la gorra azul marino descolorida. Empezó a caminar, con paso decidido y directo, abriéndose paso a través del caos. Toda la playa quedó en silencio, salvo por el zumbido del helicóptero. Brice se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, el color desapareciendo de su rostro mientras observaba al oficial de mayor rango que había visto en su vida marchar directamente hacia el anciano al que acababa de humillar públicamente. El almirante Thompson se detuvo exactamente a 1 metro de Walt York. Adoptó la postura de firmes más rígida y formal que Brice había presenciado jamás. Su mano derecha se alzó en un saludo tan brusco, tan lleno de respeto, que pareció vibrar en el aire. «Señor York», resonó la voz del almirante clara y fuerte por encima del zumbido del helicóptero. «Almirante Thompson, es un honor, señor». Walt, lenta y casi a regañadientes, levantó la mirada del aparato y se encontró con la del almirante. Asintió lenta y cansadamente en señal de reconocimiento. Fue suficiente. El almirante mantuvo el saludo un largo instante antes de dejarlo caer. «Señor, yo era un joven alférez en el USS Iwo Jime cuando sus modificaciones York a los LVT-7 evitaron que toda mi compañía quedara varada en una borrasca frente a la costa del Líbano. Los veteranos nos dijeron que usted hizo los cálculos finales en el dorso de una servilleta. Nos salvó entonces». Giró la cabeza y su mirada, ahora tan fría y dura como el hielo polar, se posó en Brice. «Este hombre», anunció el almirante, con su voz resonando en cada rincón de la playa, «es Walter York. Posee más patentes de transmisiones anfibias que cualquier otro hombre vivo. Rediseñó él solo la caja de transferencia del AV-7A1 con un juego de llaves inglesas y un bloc de notas, alargando 20 años su vida útil. El prototipo que ustedes, genios, no pueden mover», señaló con el dedo al Sea Titán. «Sus principios básicos de acoplamiento de potencia se basan en su tesis de posgrado del MIT. 1968 usted, teniente». Escupió el título civil de Brice como un insulto. ¿No son dignos de llevar las herramientas de este hombre? Una oleada de comprensión inundó a la multitud. Quedaron boquiabiertos. Los marineros jóvenes miraron a Walt con una reverencia renovada, como si fuera una figura histórica recién desaparecida. Los 2 oficiales de patrulla costera se miraron horrorizados, al darse cuenta de lo cerca que habían estado de esposar a una leyenda viviente. El rostro de Brice había pasado de un blanco pálido a un verde enfermizo. Parecía que iba a vomitar allí mismo, en la arena. El almirante dio un paso hacia Brice, su sombra se cierne sobre el ingeniero caído en desgracia. «Usted es el ingeniero jefe del proyecto. Tenía un recurso vivo, un tesoro nacional, justo aquí, y lo trató con desprecio. Viste a un anciano, no a la mente que construyó el mismo suelo que pisa. Queda relevado de su puesto en este proyecto, con efecto inmediato. Preséntese ante el capitán Hayes. Está de servicio en las letrinas hasta nuevo aviso. Tal vez fregar inodoros le enseñe la humildad que tanto le falta». «Sí, sí, almirante», balbuceó Brice, con la voz un chillido patético. El almirante Thompson le dio la espalda, sacándolo de su realidad. Volvió a encarar a Walt,
y su semblante se suavizó al instante. Señor York, Walt, lamento profundamente el recibimiento que le dio mi gente. ¿Puede? Señaló al Sea Titán con un dedo firme y nudoso. Lo sobredimensionar, hijo, dijo, con voz tranquila pero con el peso de la autoridad. Le pusiste tantas medidas de seguridad digitales redundantes que se pelean entre sí. La computadora cree que la transmisión falla debido a un pico de presión momentáneo, así que activa un bloqueo de emergencia, pero el pico de presión lo causa la computadora preparándose para bloquearlo. Es un bucle de retroalimentación, una serpiente que se muerde la cola. Se giró y miró directamente a Brice, no con ira ni triunfo, sino con la paciencia cansada de un profesor que se dirige a un alumno que se ha perdido el punto más fundamental de la lección. A veces hay que ensuciarse las manos. Hijo, una computadora no puede sentir una vibración desafinada. No puede oler un líquido sobrecalentado. No puede oír una resonancia desafinada. Tu máquina tiene alma. Solo tienes que estar lo suficientemente silencioso para escucharla. Como para enfatizar su punto, Walt metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño y deslustrado engranaje de latón. Lo levantó para que el almirante lo viera. Esto provenía del primer prototipo que fracasó en poder hacerme. Pusan, 1952. Un pequeño defecto en la fundición. Rompió un alfiler y dejó a 2 docenas de marines expuestos en la playa. Nunca supe sus nombres. Su voz se volvió distante, atormentada por el recuerdo. Guardé esto, para recordarme que la teoría es una cosa, pero una vida depende del metal, de las piezas que puedes sostener en la mano. El engranaje no era un trofeo de éxito. Era una muestra de fracaso. Un recordatorio constante y humilde de lo que estaba en juego. Con el almirante a su lado como una guardia de honor, Walt se acercó a la silenciosa bestia de metal. Ignoró los complejos paneles de interfaz digital y las filas de luces parpadeantes. Pasó una mano por una costura en el blindaje y se arrodilló. Sus viejas rodillas protestaron con un leve crujido. «Abre ese panel de acceso», le dijo a un joven marinero de aspecto ansioso que estaba cerca. «No, ese no. El manual. Detrás del colector de escape. El que ni siquiera muestran los esquemas de diagnóstico». El marinero, con los ojos abiertos, agarró una palanca e hizo lo que le dijeron. Con un gruñido, abrió una pequeña placa olvidada. Dentro había una sencilla válvula de derivación mecánica. Una pieza de acero bellamente mecanizado que parecía una reliquia de otra época. Era una solución analógica en un mundo digital, colocada allí por un ingeniero de la vieja escuela inmerso en el proceso de diseño. Un hombre que sabía que algún día las computadoras se confundiría. «Gira esa válvula un cuarto de vuelta en sentido antihorario», le indicó Walt. «Hasta el fondo, oirás un clic». El marinero metió la mano y giró la válvula. Un fuerte y sólido ruido metálico resonó desde lo más profundo de la máquina, seguido de un satisfactorio siseo de presión hidráulica al equilibrarse. Todo el vehículo pareció suspirar de alivio. Walt asintió lentamente. «Inténtalo ahora». El almirante transmitió la orden con un gesto frenético. Dentro de la cabina, un ingeniero, siguiendo instrucciones, inició la secuencia de arranque. El titán marino, que había permanecido inerte durante horas, rugió a la vida con una ensordecedora explosión de potencia. Sus enormes orugas se agitaron, clavándose en la arena mojada, y con una sacudida se liberó de las olas y trepó a la playa seca. Toda la orilla estalló en un rugido espontáneo de vítores y aplausos. La semana siguiente, se distribuyó un memorando desde la oficina del secretario de la Marina. Se distribuyó a todos los mandos de ingeniería y contratistas de defensa. Estableció el principio de York, una nueva doctrina que exige un programa de consulta formal con ingenieros veteranos retirados para todos los proyectos importantes de desarrollo de nuevo hardware. Brice fue reasignado discretamente a una estación de monitoreo remoto en Attic, Alaska, un puesto que pondría fin a su carrera y donde lo único que podría inventar sería su propio arrepentimiento.
Un mes después, Walt York estaba en su mesa habitual en un pequeño restaurante cerca de la playa, con una taza de café negro humeante frente a él. La campanilla de la puerta sonó y Brice entró. Vestía una camiseta sencilla y vaqueros. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una profunda quietud. Vio a Walt, dudó un momento y luego se acercó a la mesa, sosteniendo su propia taza de café. Señor York, comenzó en voz baja. ¿Está ocupado este asiento? Walt levantó la vista de su café, con expresión indescifrable, e hizo un leve gesto con la cabeza hacia el asiento vacío frente a él. Brice se sentó en la mesa. No ofreció una disculpa torpe. Simplemente miró al anciano y dijo, tenía razón. Estaba escuchando a las computadoras, no a la máquina. Walt tomó un sorbo lento de su café. Las máquinas tienen una historia que contar, dijo, con la mirada perdida en la ventana y el océano. Igual que un hombre. Solo hay que estar lo suficientemente callado para oírla. Se sentaron en silencio. El espacio entre ellos no se llenó de animosidad, sino del lenguaje tácito compartido de los ingenieros. Un puente finalmente construido entre dos mundos diferentes. La sabiduría silenciosa de Walter York nos recuerda que la verdadera experiencia no siempre es ruidosa, y que la mayor fortaleza a menudo reside en la humildad. Si te inspiró esta historia de valor modesto, dale a me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete a Better en Valor para más historias increíbles que no encontrarás en ningún otro lugar.